En nuestro paso por Aguilar y por acercarles la cultura y el movimiento, las actividades que se mueven también por la montaña palentina y por esta localidad, la Villa Galletera por excelencia, les vamos a presentar a Estefanía Soto. Lo primero de todo, muy buenas, Estefanía. Muy buenas. Que de Aguilar poco, pero ya es como una más, podríamos decir, o de alguna manera aguilarense de adopción, porque lo estábamos comentando antes, andaluza, sevillana. Aunque sea brevemente, vamos a contar cómo acaba una andaluza en un pueblo como Aguilar de Campoo, tan distinto, imagino, a las tierras andaluzas, a una ciudad como Sevilla. Desde luego, pues yo soy de Mairena del Alcor, que es un pueblo de Sevilla, y bueno, vengo porque después de unos años viviendo en el extranjero nos apetecía a mi pareja y a mí, Adrián, vivir una experiencia en España, en el norte, y había un proyecto cultural en Cantabria y bueno, en ese tiempo Galletas Jullón me llama para trabajar con ellos en el departamento de exportación en un primer momento y luego pues me convierto en la responsable de comunicación y la verdad es que disfruté mucho de esta experiencia porque en Aguilar no solo trabajé en Galletas Jullón, también hacía teatro y me inspiró mucho para escribir, de hecho para escribir las primeras páginas de la novela y luego incluso terminarla aquí. O sea que se ha convertido como en una sede cultural para nosotros y sobre todo inspiradora. Y bueno, esta conexión al final Sevilla y los paisajes de Tierra de Campos y en concreto de la montaña palentina pues son muy diferentes obviamente, pero en el fondo la gente con la que me rodeo, afortunadamente de la que me he rodeado, ha sido muy cercana, muy amable siempre conmigo y no tengo más que agradecer el poder estar aquí y pasar largas temporadas en Aguilar de Campoo. Que llama más la atención que sea el destino elegido después de haber pasado, que nos lo contaba antes, por Bélgica, por Francia, bueno, de haber recorrido distintos lugares, haber probablemente también absorbido conocimiento, cultura, ¿no? de esos distintos países además que pueden cambiar o ser diferentes a la realidad que conocemos aquí. Acabamos en Aguilar, quizá también tenga un entorno inspirador o un ambiente, un ritmo de vida más sosegado, más adaptado a la realidad de los creadores, que necesitan tener tiempo y sobre todo no tener tanto bullicio, ¿no? Funcionan de otra manera muchas veces. Efectivamente, yo aquí siempre me he sentido muy inspirada. De hecho hay veces que bueno, viviendo en Madrid sí que nos apetece venir a inspirarnos, a recargar un poco de esas pilas que al final aquí pues es con este aire, con este paisaje, con la montaña. Bueno, al final es un momento y un lugar idóneo para poder crear y para poder, pues eso, recargar esas pilas creativas sobre todo. Que estamos a medio camino entre Madrid y Aguilar porque efectivamente se sigue formando en todo lo que tiene que ver con el mundo del teatro, un mundo, el de la interpretación, que de alguna manera también se acaba viendo reflejado o que acaba también condicionando esa actividad creativa, en este caso escribiendo también desde el punto de vista de la dramaturgia, ¿no? Ahora hacemos un poco repaso por esa trayectoria, pero ya estamos también pensando, ¿no? en esa vena creativa orientada más al mundo de las tablas del teatro. Eso es, sí, yo empecé con el teatro en Bruselas, en una compañía que se llama Teatro B, que sigue funcionando, y bueno, pues ahí me dio como me picó el gusanillo. Nosotros siempre decimos en teatro que cuando te pica el gusano del teatro ya eso no te abandona nunca, y efectivamente yo pensaba que eso era una locura y lo sigue siendo, pero es una locura maravillosa. Y aquí en Aguilar me uní al grupo de Alturia Teatro, que justo estaban haciendo cuando yo me incorporé, y sí que hicimos varias obras y bueno, y siguen haciendo obras ellos también, y un grupo maravilloso. Y nada, y también hemos hecho microteatro. El año pasado hicimos microteatros en la galería de Adrián, en Alcora. Bueno, un proyecto también diferente, ellos también lo han hecho en la biblioteca de aquí del pueblo, o sea que sí, también el teatro tiene cabida en Aguilar de Campoo, por supuesto, y además es histórico porque hay un grupo también, El Globo, que llevan muchísimos años también haciendo teatro aquí, o sea que viene de largo este gusanillo del teatro. Como ven, Estefanía, donde va, se empapa de la cultura del lugar, incluso en los destinos que se nos puedan ocurrir más insólitos, más distintos a lo que conocemos, como puede ser Guinea. Sí. Porque de hecho esos cuadernos de Guinea, ¿no? este ejemplar que sostiene Estefanía de cuadernos de Guinea, viene inspirado o de alguna manera motivado por un viaje que quizá no acabó todo lo bien que nos hubiera gustado, pero que seguro que también dejó huella. Sí, desde luego. Pues como te decía antes,
yo estaba en Galletas Bullón, me acogí a una excedencia para disfrutar de un proyecto cultural que Adrián y yo pues tuvimos la suerte de aceptar en Guinea Ecuatorial, en Bata. Y bueno, ahí me inspiré muchísimo, se llama Cuadernos de Guinea porque yo me volví loca escribiendo, me inspiró también efectivamente otro paisaje muy diferente a todos los que hemos nombrado ya, pero bueno, me inspiró mucho y también me ayudó a saber un poco cómo me sentía, porque es verdad que parece que no, pero es un lugar totalmente a veces inhóspito, que no conoces, tan lejano y encima con una inestabilidad política que vivimos, que fue lo que hizo que finalmente y efectivamente pues volviésemos antes de tiempo, pero fue una experiencia muy gratificante en toda su forma. Conocemos a gente maravillosa con la que hoy en día seguimos teniendo contacto y a mí me sirvió para volver después a España con la aventura quizás más reposada y escribí este libro que se llama Cuadernos de Guinea y le puse el subtítulo de Travesía Incompleta porque pensamos en algún momento poder completar. Pero bueno, escribí poemas sobre cómo me sentía y cómo me sentí también después al volver, viéndolo con otros ojos. Y luego ganó una mención especial de un certamen de ecopoesía de Puentes del Guadiana entre Portugal y España, o sea que eso me hizo pensar que esa esencia pues había valido la pena y que yo me quería seguir dedicando a la escritura y a la cultura y al mundo creativo en general. Y en ello estamos, volcada en cuerpo y alma y seguro que trabajando en nuevas publicaciones. Eso es, ahora terminé una novela a raíz de un máster de escritura creativa, de narrativa que pude cursar. Y bueno, estoy rematando la novela, poesía también siempre, de hecho ahora vengo de un encuentro de poetas Voces del Extremo en Moguer, que se celebra cada año en Huelva, y bueno, pues sobre todo con ecopoesía, poesía social, poesía del territorio, del paisaje, de la gente, de la familia, de la raíz, que al final es lo que nos llevamos siempre. Y con dramaturgia, que bueno, que sigue ahí, estoy estudiando en la RESAD, como te comentaba antes, dramaturgia, ahora entro en el segundo curso y bueno, es difícil compaginarlo con el mundo adulto, con esta vida adulta, pero es igualmente gratificante compartirlo con mis compañeros y mis compañeras que somos muy diferentes, pero una simbiosis muy guay la que se genera. Estaba pensando que tanto la dramaturgia como la poesía son géneros que podríamos no catalogar como los más populares o que muchas veces la gente siente que no es demasiado accesible. Quizá también son prejuicios que nos hemos ido generando, sobre todo además dependiendo en quién nos fijásemos, ¿no? A la hora de leer determinadas obras o de leer determinada poesía de determinados autores. No sé si el caso en este caso, ¿no? Si la obra de Estefanía Soto puede ser una vía de acceso para aquellos que a lo mejor no tengan mucha experiencia. Quiero decir que es al final una poesía muy accesible tanto para quienes estén más familiarizados, ¿no?, con el género como para aquellos que quieran tratar de darle una oportunidad. Sí, yo siempre digo que hay que buscar referentes. Si hay algún libro que te haya gustado, busca e investiga sobre ese autor, esa autora, porque al final vas a llegar también a sus gustos y hay alguna línea en común siempre hay. Y Cuadernos de Guinea en concreto es fácil, incluso para la gente que no le gusta la poesía. De hecho me ha llegado gente y me lo ha dicho, que no suele consumir poesía, pero claro, si venía de mí, que al final eran amigos, pues sí que lo han leído. Hacen el esfuerzo y luego me han dicho que sí, que lo han entendido, que entiende que de algún modo, yo siempre digo que la poesía no hay que entenderla, hay que sentirla, hay que vivirla y no ocurre nada si no entiendes cada palabra. Es musicalidad, ¿no? Exacto, sí, y es lo que te hace sentir también, es algo que se vive para mí en una soledad, también se comparte, como os comentaba en el encuentro de Voces del Extremo, pero también para mí es un ejercicio de recogimiento y bueno, y Cuadernos de Guinea al final es un viaje, y yo lo separo en el viaje previo, en el estar ya allí, en cómo son mis primeros días, un cuaderno de bitácora al final. Y cómo una vez estando ya aquí en terreno para mí más seguro, más de confort para mí, pues lo vivo de otra forma, o sea que al final sí que se ve un poco ese viaje. Bueno, pues esperemos que muy pronto acabe tomando forma esa novela, que podamos tenerla física en las manos, a aprovechar para presentarla y el resto de trabajos que vengan por delante también en el camino de la dramaturgia o de la poesía. Estefanía, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros, por habernos ayudado a conocerla un poquito mejor y lo que decía, mucha suerte en el futuro. Aquí estaremos para contar cualquier paso, cualquier novedad, cualquier reconocimiento, que siempre será bueno. Muchísimas gracias a vosotros por haceros eco y gracias por hacer eco también de la cultura y de este rincón precioso que es Aguilar de Campo.